Amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a El Perú en el Diván, este programa en el que nos sometemos un rato a una conversación para pensar cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo es la condición humana que nos lleva a comportarnos como lo hacemos. Y hoy vamos a hablar de un tema que siempre es actual, que no tiene respuesta, entiendo por lo que me va a decir mi invitado, pero que vale la pena discutir. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es de actualidad en este momento, ya que se refiere a la infidelidad, a lo que nos cuesta la infidelidad, al precio que tiene la infidelidad. Hace pocos días un congresista tuvo un gran problema, perdió su matrimonio aparentemente porque en medio de una denuncia por un aparente caso de corrupción, de nexos con una chica, pues parece quedar al descubierto que tenía una relación extramatrimonial y su matrimonio se acabó. Pero no es el único caso, ni será el último, claramente. Entonces, le quiero preguntar a mi invitado de hoy de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, el gran psicoanalista y columnista del Perú, Jorge Brus, si es que es natural ser infiel. Jorge, Coqui, ¿cómo estás? Hola, Clara Elvira, buenos días a todos. Sí, claro, justamente es natural la infidelidad, lo que es cultural es la fidelidad. Ajá. La fidelidad es una institución indispensable, por supuesto, para el funcionamiento de la sociedad, como lo es la prohibición, por ejemplo, el tabú del incesto. Pero esto no significa que sean naturales, son instituciones y como tales son culturales, son construcciones culturales. Y de ahí que sea tan difícil sostenerlas a lo largo de muchos años. Hay gente que lo logra, por supuesto, pero no hay que engañarse. Freud escribió un libro justamente sobre, en parte, este tema, cuyo título era precisamente El malestar en la cultura. Y uno de los aspectos que él señala ahí es que ser fiel pues genera un malestar interno porque hay pulsiones, deseos, fantasmas que te llevan a no serlo. Y entonces para hacerlo tienes que destinar una cantidad de energía suficiente que es muy difícil de sostener en el tiempo. Y eh, la gente lucha con esto continuamente, pero por supuesto, entonces me imagino que lo siguiente que viene es entender por qué es que hay, a pesar de todo, no a pesar de todo, sino ya dimos la base, pero por ejemplo en el caso del congresista que ha citado, cuyo nombre es un homenaje, ¿no es cierto? A la evolución, A o a la la involución en evolución, este caso. en este caso a la involución. Ahí hay un factor coadyuvante que es esta sensación de omnipotencia que te da el poder, valga, no sé si vale, pero es una redundancia. Y este famoso afrodisíaco que es el poder, ¿no? Ajá. El poder político en este caso, pero también puede ser poder económico, ¿no es cierto? Tú ves estos casos, antes eran solo hombres, ¿no? Estos hombres muy poderosos, muy ricos económicamente, que dejaban a su esposa de muchos años por una chica, dejaban, digo, no sé por qué hablo en pretérito imperfecto, lo siguen haciendo, no todos, Ujú. no todos, pero que dejan a su esposa de muchos años por una jovencita atractiva, que además a menudo es alguien que trabaja en su entorno cercano, ¿no? Su secretaria o quien fuere, porque, porque igual que lo que se dice pues de los perros, ¿por qué se lamen los genitales? Porque pueden, Porque ¿no? puede, sí. Claro. Entonces estas personas, de ahí viene pues el famoso dicho billetera mata galán, ¿no? Ajá, Y sí. entonces ves a estos señores ya mayores, gordos, canosos, con unas mujeres trofeo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ordenémonos, porque pensemos en, nos has dicho
arrancando, bueno, esto es un tema cultural, o sea, nuestro instinto, nuestros deseos, nuestras pulsiones nos llevan a querer tener contacto físico, sexual, amoroso con varias personas. ¿Es lo que me quieres decir? Sí. Puede ser que no sea varias, sino solo dos, digamos, ¿no? Ajá. Pero a veces hay gente que lo hace con varias, por supuesto. Se ve de todo. Un detalle no menor es que este solía ser un comportamiento típicamente masculino, pero ya no, porque a partir de los años 60, con la aparición de la píldora anticonceptiva, todo cambió. Las mujeres ya no tenían el riesgo de salir embarazadas y además esto vino aparejado con las conquistas y los avances del feminismo, y entonces las mujeres ingresaron a las universidades, al mercado laboral, a carreras que antes les estaban cerradas. Yo he visto en la Universidad Católica, por ejemplo, Derecho, que era en el mundo de letras la carrera más cotizada económicamente, el 80-90% eran hombres, ahora hay más mujeres que hombres. Y esto Ajá. pasa en ingeniería, en medicina, y luego se refleja, por supuesto, también en el trabajo. Mírate a ti, ¿no? Pero esto no era así hace nada en la historia de la humanidad. Como te digo, esto comenzó en los años 60, es decir, hace, no Claro. sé, un poco más de 60 años. Y ahora esto trae, por supuesto, como consecuencia que la infidelidad se está dividiendo entre hombres y mujeres, porque no es que antes no existiera, pero las, digamos, dificultades que tenían las mujeres eran mucho mayores. La principal quizá era el riesgo del embarazo, pero también una cultura muy machista en donde los hombres sentían que tenían derecho en el Perú. No sé cómo lo dirán en Colombia, había un dicho popular que es, no, mi amor, tú eres la catedral, las demás son las capillitas, Oh, ¿no? por Dios. Ya, Claro. Bueno, sí. ahora hay muchas mujeres que tienen todavía no Que suficientes, tienen pontífice y sacerdote, digamos, claro, en esa claro. misma línea. Ahora, hay una historia bien interesante porque de todo esto se desprende que uno de los peores insultos que hay sigue habiendo hace décadas en el mundo, es decirle a un hombre cornudo, cachudo, no sé Sí, cómo lo dirían en Colombia, supongo que mm, parecido. sí. Yo he escuchado cuando voy en mi bicicleta a dos personas, dos hombres insultarse y para mi sorpresa, lo primero que se dijeron ambos fue cachudo. Eh, Cachudo. eh, cachudo, ese era el gran Bueno, insulto. en Colombia se dice una palabra que es muy fea, que es cabrón, con Ya. perdón, y que aquí se asocia con otra cosa, ¿no? Más bien con Sí, ser homosexual. pero allá lo deben estar asociando con cuernos y eso tiene un motivo, que no Ajá, sé si lo conoces. Yo lo acabo de aprender, estuve en un sí, congreso en Río de Janeiro de COWAP, que es el Comité de Mujeres y Psicoanálisis. Me invitaron y un colega argentino contó esta historia. ¿De dónde venía? Porque efectivamente yo nunca había entendido por qué cornudo, por qué cachudo, ¿no? Más bien los machos cabríos son todo lo contrario, ¿no es cierto? Fecundan a muchas hembras de la manada de cabras. ujú, Eh, y resulta que esto parece provenir de la época feudal, en donde el señor feudal tenía lo que se conocía como el derecho de pernada, es decir, ajá, el claro. derecho a él ser el primero en pasar la noche y tener sexo más que hacer el amor con la novia antes que el De que se novio. casara con un súbdito, digamos. Y el súbdito, en compensación, se le permitía esa noche o ese día y esa noche ir a cazar al coto de caza privado del señor feudal y cazar Ajá. ciervos y entonces astados, ¿no? Y parece ser que este es el origen de la idea esta de cornudo. Ya, claro, volvía con el cabro, pero
pero volvía sin señora virgen, digamos. Y sin señora virgen. La Ajá, virginidad la perdía esta jovencita con el señor feudal, que ya, era su derecho. Entonces, bueno, de ahí viene. Pero todo esto, por supuesto, ha cambiado mucho y no tanto a veces, dependiendo de cada país también, ¿no? cultura, sí. Coqui, una situación que siempre tenemos es el miedo a perderlo todo, ¿no? En Sí. distintas circunstancias. Y buena parte de lo que pasa en los matrimonios es que se pone en balance. Bueno, voy a perder la estabilidad, el respeto que me tienen, el cariño, mis hijos por esta aventura, pero mi madre no es psicoanalista, pero ella siempre dice, bueno, pero las ganas le pueden al miedo. Le pueden las ganas al miedo, Coqui, es decir, cuando la gente le pone los cuernos a la señora o al marido, no considera todo lo que puede perder, le gana el deseo. En mi, ya me temo, larga consulta, he visto ambas situaciones al punto que yo tengo ya una suerte de baremo cuando viene una persona, mujer, hombre, o ahora cada vez más también personas LGTB, ¿no? Ajá, En fin, pueden ser parejas del mismo sexo o parejas trans. Ahora todo incluso se ha complejizado y diversificado más. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Y entonces yo lo que hago es que evalúo, y creo que ya he desarrollado cierto ojo, quién se va a atrever a dar el paso y quién no se va a atrever a dar el paso, ¿no? Porque tiene sí. mucho que ver no solamente con lo que vas a perder, sino con tu temperamento, cuánto estás dispuesto a dar el salto. Hay una anécdota bien interesante al respecto que viene de la antigüedad, viene de la Grecia antigua. Un discípulo va a donde Sócrates y le plantea exactamente esa pregunta. Maestro, tengo mi esposa, mis hijos, me cuida la casa, cocina, limpia, es una madre maravillosa, pero por otro lado tengo este amante, no queda claro si es hombre o mujer, porque en Grecia las costumbres eran distintas, Ajá. eh, con quien vivo una vida erótica plena y todo es felicidad en fin, esta suerte, pues, como me dijo una joven paciente hace poco, NRE, New Relationship Energy, energía Ajá, de relación nueva. claro, Esta euforia de los comienzos, ¿no? sí, sí. Que es justamente lo que a veces lleva a la gente a la perdición. Eh, o no, puede ser, pero Sócrates lo escucha al discípulo y le dice, ¿qué te preocupas? Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Bueno, eso ¿Te das cuenta? qué fuerte. O sea, hay un costo, ¿no? Hay un Sí, costo de todas maneras. Un sí. costo alto. Sobre Y todo cuando hay amor, digamos, de por medio en la relación extramatrimonial, ¿no? Que no ujú, siempre es el... claro, por otro lado, también lo planteaste más hace un momento, es, bueno, yo sí puedo, pero mi pareja no puede. Porque también en el día a día vemos mucho que los más infieles son los más celosos, por otro lado. ¿Por Sí. qué eso qué es? Es egoísmo, es humano tratar de tener como el triciclo abandonado, pero que nadie me toque el triciclo, como dicen en el chiste. No es que nadie me toque el triciclo, claro. Creo que lo que ahí digamos, todo esto es multicausal y no hay un solo modelo, pero digamos, la primera, creo que la causa más eficiente, más importante aquí en el caso que tú planteas, es que los celos de la persona celosa, sea hombre o mujer, e infiel, son proyectivos. El ladrón cree que todos son de su condición, ¿no es cierto? Ajá. Si yo no puedo contener mis impulsos y simplemente paso al acto, pues entonces probablemente mi pareja va a hacer lo mismo. Y cuando ya estos celos
son patológicos, cuando es una celotipia ya que configura un caso clínico, por lo general sucede algo que es paradójico, pero a la vez dentro de la psicopatología muy coherente, y es que las personas que ya son celosas por sí mismas, y entre otras cosas porque son infieles, se consiguen parejas que los van a hacer sufrir en este sentido. No necesariamente porque les sean infieles, pero porque son, pues, el caso que se me viene a la mente, como soy hombre, es el de un hombre, cualquier hombre, que se consigue una mujer muy atractiva, muy coqueta, muy llamativa, muy conversadora, muy alegre, ¿no? Y esto lo hace sufrir mucho, pero a la vez es algo que él se ha buscado. Puede pasar cada vez más a la inversa también, ¿no? Ujú. Todo esto está en proceso de mutación, además, ¿no? Porque ya no es, digamos, los tiempos, los tiempos siempre han ido mutando, pero la aceleración de la vida ahora creo que es mucho mayor. Coqui, siempre había una frase que se usaba hace unos años, no sé si ya ahora lo usan, que los señores que quieren tener un romance dicen, bueno, no, yo soy infiel, pero no desleal, ¿no? ¿Hay una diferencia? ¿Es sutil o es importante la diferencia entre un infiel y un desleal? Me parece que es una coartada que se buscan estas Ujú. personas para minimizar el daño, porque, digamos, lo estamos conversando en un tono festivo, pero no podemos dejar de lado, y gracias por la pregunta, que esto es una fuente de mucho sufrimiento. Claro. Eh, em, en primer lugar, para la persona que descubre la infidelidad, que siente que se le viene el mundo abajo, eh, también, por supuesto, para el infiel, que puede entrar pues en un conflicto de dudas, pero sobre todo hay que tener en cuenta la situación de la persona que es víctima de esta infidelidad. Y yo creo que esta coartada o esta sutileza entre deslealtad e infidelidad en realidad es una justificación para poder dar rienda suelta a su afán, digamos, de satisfacer pulsiones primarias. Ahora, este es un caso. Hay otro caso que también es muy común, que es que es muy difícil sostener la llama, la vitalidad, la intensidad, la vivacidad de una pareja a lo largo de los años. Y cuando digo difícil, esto requiere una sintonía de ambas personas y un trabajo. No, no hay que suavizar los términos, ¿no? Un trabajo que no, porque claro, esta energía de la nueva relación es muy importante para que despegue, ¿verdad? La Pero nave. luego, Luego sucede pues que la pulsión de muerte empieza a hacer su trabajo, porque hay rupturas que son, por ejemplo, estas rupturas escandalosas, como la del congresista de la involución, ¿no es cierto? Que, claro, hizo tremendo escándalo, estas cosas que se ven siempre en la farándula y que alimentan además a la farándula y se ven siempre en la farándula, yo creo porque la farándula necesita que se vean, pero esa es otra historia, ¿no? ujú, Este es un caso, digamos, el caso de la situación escandalosa en donde la ruptura se produce porque, en fin, esto sale en los medios y hay de por medio humillación, vergüenza y dolor. Pero también hay, como te digo, esto que sucede porque los años van erosionando en silencio. Así trabaja la pulsión de muerte. La pulsión de muerte no es una explosión brutal de algo que es incontenible y que se desborda como un huaico. No. La pulsión de muerte más bien trabaja apagando lentamente la llama. Y un buen día, una vez le escuché una frase muy dura a una persona, me dijo, y un día le toqué la nalga a mi pareja y no sabía si era la de ella o la mía. Oh, por Dios. Entonces pensé, bueno, esa es la pulsión de muerte. ¿Te das cuenta? Ya ahí.
no queda nada. Hay parejas que a pesar de todo deciden continuar juntas porque, por lo que dijiste hace un rato, ¿no? Porque hay toda una vida construida, porque hay Mm, relaciones, porque hay familias, porque hay hijos, porque hay amistades, etcétera. Y hay quienes deciden que no. Hace algunos años se publicó una encuesta, estas encuestas muy grandes de los Estados Unidos, en donde en una época ya, hace unas décadas, cuando había divorcios, muchas veces por infidelidad, los niños sufrían consecuencias escolares muy graves. Sus notas bajaban, no se podían concentrar, ujú. y eso ha ido disminuyendo. Porque como ha aumentado tanto la tasa de Claro, separaciones y divorcios, muchas veces causadas por infidelidad, no siempre, pero muchas veces, pues hasta los niños se han terminado habituando a esto. se normalizó mucho más, claro. Normalizó, así es. Muy bien, pues para despedirnos, Jorge, tenemos que hacer una invitación. Este miércoles 15 de mayo, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis va a hacer justo una conversación intempestiva sobre los amores virtuales. Eso es otro mundo y ahí sí que, ahí qué Ah, infidelidad, ¿no? Ahí nos podemos tener varios virtuales, ¿o qué? sí, claro, claro. Como decía, no me acuerdo, Allen Ginsberg, algún poeta decía, en Internet nadie sabe que eres un perro. Bueno, pues ahí está la invitación, ahí lo están viendo, son amores virtuales, participan Omar García, que es actor, Eduardo Villanueva, comunicador, y Graciela Cardó, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, psicoanalista, y va a estar buenísimo. Hay que inscribirse, en el flyer está la información, pero además les vamos a poner aquí en el video toda la información donde pueden inscribirse a secretaría@spp.com.pe. Yo he estado en otra conversación intempestiva y son buenísimas, no se la pierdan. Coqui, gracias. Me queda Gracias a siempre corto ti. el tiempo contigo. Estuvo muy bueno y bueno, creo que varios nos hemos sentido en algunos puntos identificados con algunas cosas y de eso se trata el Perú en el diván. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Clara Elvira. Un placer como siempre. Y Nos vemos. ustedes, nos vemos en el próximo El Perú en el diván.